Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí a don Alfonso Díaz Narváez, ex candidato presidencial de Unificación Democrática. ¿Cómo está? Muchas gracias por la oportunidad de que vamos a hablar sobre temas, cómo está la política el día a día y cómo se está sintiendo ya el ambiente de cara al inicio del proceso electoral. ¿Cómo ve la contratación de nuevos helicópteros en las Fuerzas Armadas de Honduras? Bueno, mire, siempre ha sido una crítica para los gobiernos latinoamericanos, ese tema de esas fuertes inversiones a la parte militar y cómo se descuidan partes importantes como es salud, educación y otros aspectos importantes que pueden crear condiciones para los ciudadanos. Y lo cómico a veces es que lo que era malo ayer es bueno hoy, pues entonces todo depende de la perspectiva de donde estamos. Lo que sí es necesario es en realidad orientar todos los recursos a una planificación ordenada para poder encaminar el país a un mejor futuro. Costaron, creo que aquí tengo el dato que lo está sacando tu nota. Yo creo que anda por el orden de los 23.8 millones de dólares, es decir, unos 589 millones de lempiras. El costo de cada helicóptero es de 3.9 millones de dólares, equivalente a 98 millones de lempiras. Y tenemos países como Costa Rica, que por ejemplo desde los años 50 ya no tiene ejército. Y toda esa cantidad de recursos se invierten a la administración del gobierno y las responsabilidades que tiene el gobierno. Y es esa crítica. Miramos recientemente los acuerdos con el Fondo Monetario, los acuerdos con otras instituciones para más endeudamiento. Pero el asunto es cómo estamos utilizando estos recursos y cuáles son las prioridades. Y principalmente porque no solo tenemos ese reto como país, sino que como región. Cómo reducimos la desigualdad, cómo reducimos la pobreza, cómo creamos mejores condiciones, porque en eso todavía no avanzamos todavía. Sí, porque son 6 helicópteros, ¿sí?, que se van a adquirir. ¿Cómo está, abogado Kenneth Madrid? ¿Usted qué opina de esto? Buenas tardes. Buenas tardes, Ramón, un gusto. Y un gusto también estar acá con Alfonso Díaz Narváez. Fíjese que al final uno se da cuenta, Ramón, que en Honduras hay muchas necesidades y todo debe ser un equilibrio, ser priorizado, y con tantos problemas de salud, con tantos problemas en educación, con tantos problemas en otros rubros del país que son aspectos básicos de primera necesidad de derechos humanos propios, a veces uno ve que no hay un balance. Y eso es obviamente, Ramón, lo que uno establece. Claro, la seguridad del país es importante, la defensa de la soberanía también, y sobre todo luchar como flagelos como el narcotráfico, y sabemos que se necesitan tecnologías de punta, pero el problema es que hay otros vacíos en otro lado, Ramón, hay otros vacíos en temas tan importantes para la vida del ciudadano, que uno a veces, por eso constructivamente critica esto y uno dice, no existe ese equilibrio. Si hubiera el equilibrio y los demás sectores estuvieran muy bien atendidos, no habría ningún problema en invertir en todos estos rubros, pero sabemos que aquellos rubros que son los que más golpean al pueblo hondureño, el no tener salud, el tener una mora quirúrgica terrible y el no darle asistencia a eso, hace que estos temas en materia de la compra armamentística, pues obviamente pase a un segundo plano. Ahora, yo no sé cómo está la situación en Centroamérica, porque siempre que un país adquiere, bueno, no lo podemos llamar material bélico, pero si así lo quieren interpretar algunos sectores, pues así que lo llamen. Pero cuando un país de Centroamérica adquiere este tipo de aeronaves, helicópteros, aviones, destinados a Fuerzas Armadas o armas a Fuerzas Armadas, siempre se recurre a aquello del inventario armamentista centroamericano, si es que está acorde o no en la región centroamericana, a saber qué reacciones puede tener esto. Sí, bueno, puede tener reacciones y bueno, habrá que hacer un análisis profundo de la política exterior y las relaciones con los demás países en Centroamérica. Pero si yo no creo que acá en el sistema de integración centroamericano estemos amenazados por los demás países, yo ya no lo creo. Creo que al final este es un tema, Ramón, que quizás va lindando mucho con el tema de la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Y la necesidad de tener todo este tipo de tecnología de punta, helicópteros totalmente de nueva generación para poder luchar contra este flagelo. Pero, Ramón, hay países en Centroamérica que optaron, como bien lo decía Alfonso Díaz Narváez, el tema de Costa Rica, del año 49, abolieron el ejército y dijeron, bueno, vamos a otra historia, vamos a apostar por la educación, vamos a apostar por otros sectores,
Entonces, bueno, nosotros tenemos un problema importante en Honduras con el tema del narcotráfico, Ramón, pero creo que todo debe de ir en un constante equilibrio. Yo siento que todo debe ir en una correcta consonancia. Usted no puede destinar todos los recursos a un solo sector, sino que realmente debe tener un equilibrio fundamental en razón a que no hay esa correcta correlación entre el destino de los recursos. Mira algo interesante, Ramón, yo escuchaba hace un par de días atrás decir el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, el doctor Hugo Noé Pino, que habían reducciones importantes en algunas secretarías y hablaba de que se reducía el presupuesto de la Secretaría de Seguridad. Si estamos hablando entonces de que se deben destinar los recursos de manera equilibrada a seguridad, a defensa, a salud, educación y otros sectores, entonces, y hablaba de otras secretarías importantes de estos rubros, entonces uno dice, ¿cómo entonces estamos luchando acá de manera equilibrada? Entonces, mire, acá en Honduras no es solo un tema de helicóptero, Ramón, es un tema de recurso humano. Mire, acá por lo menos se deberían de necesitar 35,000 efectivos de la Policía Nacional para la seguridad interior, que le corresponde a la Policía Nacional, no a la Secretaría de Defensa. Entonces, mire que es un tema interesante porque al analizar todos estos factores, uno dice, bueno, pero ¿y por qué no destinamos un equilibrio a la policía, a los otros sectores para tener un... Para tener un equilibrio. Es correcto. Ahora, fíjese que usted me está dando un elemento importante, Alfonso Díaz Narváez también. Precisamente, ayer dábamos un informe acerca de lo que opina la CIF. La CIF. La CIF es la clasificación integrada en fases de seguridad alimentaria, que habla que el poco acceso a los alimentos que tiene 1.8 millones de hondureños es el talón de Aquiles para una alimentación digna en el país. Y usted trae esto a colisión hoy, Kenneth. Bueno, hay que invertir, sí. Lo que pasa es que también hay que ver las coyunturas, ¿cree usted? Políticas o geopolíticas. Sí, pero es que fíjese que vaya, y sobre eso de la alimentación que estaba hablando, yo recuerdo, y hacíamos el análisis con otros docentes universitarios en el área de economía, que el boom de los años 60, 70 era sacar hasta economía agrícola, porque como somos un país con vocación agrícola, pero fíjese que con los años hemos perdido eso. ¿Pero por qué lo hemos perdido? Porque no hemos hecho la inversión correcta en la parte de alimentación y en la parte de agricultura, porque mientras allá en Texas un agricultor está con una máquina multifuncional, aquí nosotros, nuestro campesino está todavía con el arando con las machete. vacas y todavía arando con las vacas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando cuando nuestro campesino quiere competir con campesinos de otros países que usan mayor tecnología, está en desventaja. Entonces, al final, el campesino de nosotros se adapta a por lo menos tratar de cultivar para comer lo propio y ya no está ajustando. Entonces, ahora, más bien el que se dedica a la agricultura ya no es como un negocio, como una actividad productiva del país, sino que es como de sobrevivencia para algunos y para los otros es orillarlo a la pobreza. Entonces, siento que no hay una visión de actualización de inversión en ese rubro de manera de hacerlo más competitivo aquí en la región centroamericana y en la región latinoamericana también. Es que hay que apostarle, Ramón, a esa economía de subsistencia. Hacia ahí debería mirar el gobierno, ver al campo nuevamente para que estas familias puedan subsistir propiamente y tener esa economía en su hogar, fortalecerlo, pero hay algunas iniciativas, pero no estamos seguros que temas como el bono tecnológico lleguen a estas familias tan pobres, tan necesitadas de esa economía de subsistencia, de semilla, que les ayuden al tema de cómo preparar su parcela de tierra, cómo tener esos insumos en la casa, que son obviamente necesarios para tener sus hortalizas, su economía. Mire, Ramón, los que somos de tierra adentro, en los 70s, 80, Ramón, cada casa en aquellos sectores tenía sus gallinitas, tenía obviamente su huerto familiar, tenía su vaquita que le daba su leche para hacer su cuajada, su mantequilla, su requesón. Entonces, creo que hemos olvidado lo esencial y acá es donde se pone y lo que le hablábamos del equilibrio, ver esa cantidad de recursos en compra de toda esta tecnología para uso de la parte militar. ¿Por qué no esos recursos destinarlos a volver a esta economía de subsistencia? Porque como bien lo dijo usted, hay grandes problemas tierra adentro. Bien, vamos a ir a la primera pausa. ¿Cómo debe de focalizar los recursos el gobierno para el 2025? Porque hay 70,000 millones de lempiras aprobados para este año fiscal, este que vamos a terminar, para
inversión pública y social. Y de estos hay una cantidad de recursos impresionantes para inversión social, es decir, entrega de bonos, entrega de bolsas. Para el otro año se estiman 97.000 millones de lempiras. Bueno, con mis invitados vamos a hablar cómo se deben de focalizar estos recursos. Bueno, ya vamos a presentar en pantalla ahí algunos datos, porque el presupuesto está contemplado para 430.000 millones de lempiras para el 2025. Creo que es un presupuesto también electorero, porque aumenta bastante, casi creo que en 20.000 millones. Y mire, no sé si vamos a coincidir con don Alfonso, pero en efecto, mire, hay mucha cantidad para inversión pública, mucha cantidad para lo que le llaman inversión social, porque es un año electoral. Yo no estoy de acuerdo en ese tema, pero también yo creo que acá el Congreso Nacional en la aprobación del presupuesto debe dejar un legado y no, mire, el problema de la inversión social es que se regalan bolsas, se regalan ayudas solidarias, pero Ramón, no hay que regalarle el pescado, hay que enseñarles a pescar. Y ese es el detalle, ¿verdad? Que si se quiere dejar un legado, tiene que tratar de llegar a cada una de estas familias que están en extrema pobreza y lógicamente pues que tengan ese beneficio de comenzar ese proceso. Pero si usted le regala algo, se come y se acaba. Ese es el gran problema. Entonces, pero uno comprende el año electoral, está bien, tiene que verse reflejado en el presupuesto porque así es, pero así es como tienen trabajado el tema, pero hay que destinar los recursos, Ramón, que no se destine a gran cantidad, que dejen un poco para volver al campo, para volver a la agricultura, para satisfacer estas necesidades. Mire, Ramón, hay mora quirúrgica y dicen, estamos construyendo hospitales. Bueno, está bien, es respetable y uno lo alaba eso del gobierno, pero también, Ramón, ahora deberían haber hospitales, instalarlos en algún lugar, en alguna escuela y solventar esa mora quirúrgica, poner esos quirófanos ambulantes y solventar esa mora. Ese es el gran problema, que la gente no puede esperar hasta que los hospitales estén construidos porque van a morir. Entonces, eso es, Ramón, lo que uno establece. Que deben haber prioridades para atender cosas que realmente son de emergencia. Ya voy a poner unos cuadros. También me ayudan ahí, por favor, y disculpen que se los estoy mandando así. Pero mire, hay un cuadro que me indica cuál ha sido el gasto que ha tenido el gobierno. Mire, esta es la inversión pública. Son 70.157 millones de lempiras para este año fiscal. Inversión productiva apenas 21.000 millones o destinados 21.000 millones y apenas se han invertido 5.765 millones de lempiras. Para la inversión social 48.000 y se han invertido 29.928 millones de lempiras. Mire la diferencia que hay entre inversión productiva, que es lo que nos debe de importar, hombre. Es lo que nos debe interesar a Alfonso Díaz Narváez. Sí. Y mire la inversión social son bonos que van al campo y le dicen un bono para esto, un bono para lo otro. No acostumbremos a la gente a acciones populistas, porque está bien la inversión social, está bien, pero por favor no nos vayamos al extremo. Pero fíjese que yo creo que es importante hacer el debate de la forma como hacemos la política pública, porque lo que pasa en este año es que se incrementa, o en el 2025 es que se va a incrementar esa política pública cortoplacista, pero si la analizamos, por lo general todos los gobiernos en los 4 años ha sido la característica que hacen este tipo de política pública o esta inversión social que es cortoplacista. ¿Pero por qué lo hacen? Porque lo hacen pensando políticamente, no en la planificación de desarrollo y crecimiento del país. ¿Y por qué se lo explico así? Porque a veces no invierten en educación. El fruto de la educación e inversión en educación son 25 años. Desde que el niño pasa primaria, secundaria, universidad, 5 años productivos. Entonces, un político cuando está en el gobierno se mete en la dinámica, un funcionario se mete en la dinámica de que no va a esperar 25 años, no va a pensar a largo plazo, sino que va a tratar de buscar qué es lo que le da rédito político en el corto plazo o en los próximos 4 años para poder ganar las próximas elecciones o que su partido gane las próximas elecciones. Entonces, a raíz de eso, es que se ha creado una matriz de inversión pública cortoplacista y va orientado con eso, el bono agrícola, el bono 10.000, el piso, el techo, y usted mira que nada de eso es a mediano plazo, a largo plazo sostenible. Y sabe que es lo peor aún, y ahorita que estamos hablando del tema de la parte alimenticia, nosotros hacemos fuertes inversiones, pero es desorganizada y no es planificada, porque tienen que haber indicadores para que vayamos midiendo que la política pública va funcionando, y si no funciona, se direcciona, y también tiene que ver la planificación. Grave problema que tenemos como país en estas instituciones es que cada 4 años reseteamos todo. ¿Y qué es lo que pasa? En las instituciones empieza el nuevo personal a aprender cómo es el procedimiento
se tardan 2 años y ya cuando llega el tercer año ya están en campaña electoral. Entonces tiene que haber una carrera del funcionario público, porque las instituciones son permanentes, los funcionarios somos temporales y la institucionalidad es la que mantiene el sistema. Ahora, mire, estos son los indicadores que tenemos que mejorar, amigo televidente. Esto es lo que tenemos que mejorar, mire. Y aquí está estipulado cada uno de los recursos que se han ejecutado. Por ejemplo, mire, la Secretaría de Educación tiene 689 millones de lempiras, solo ha ejecutado 169 millones de lempiras, 24.63%. Salud tiene asignado 1.644 millones de lempiras, se ha ejecutado 510 millones de lempiras para un 31.06% o 0,06% de ejecución presupuestaria. Estos datos me los ha compartido, sé que están en la página de CEFIN, pero me los ha compartido el Colegio de Economistas de Honduras. Claro, Ramón, y es ahí donde uno ve que no hay una línea acorde en la ejecución de los fondos, porque a estas alturas, Ramón, estamos en el tema de inversión pública, estamos finalizando el año, Ramón, aquí solo nos queda un mes efectivo de trabajo, si prácticamente octubre ya se fue. Entonces, ¿qué pasa? Y en diciembre todo el mundo está pensando ya en el pago de Navidad. Entonces, Ramón, ¿qué pasa? La curva de aprendizaje ha sido muy grande, pero ¿qué va a pasar? Los recursos después se retienen con reservas presupuestarias y son utilizados en el año 2025. Entonces, habría que analizar el por qué hay ese bajo nivel de ejecución. Después eso entra a reserva presupuestaria, se utiliza en el 2025 y lógicamente no vamos a contar con el presupuesto de 430 mil millones, va a haber más dinero disponible para el año 2025. Porque mire lo que se tiene contemplado para estas instituciones que tenemos aquí, porque estamos hablando del tipo de inversión por proyecto, ¿sí? Para estas instituciones que tenemos en pantalla, amigo televidente, el presupuesto vigente es de 91.000, ¿sí? 491 millones. ¿Verdad? Sí, estamos hablando de 48.000. 48.936 millones. De inversión pública. Correcto, sí. De estos solo se han ejecutado 29.000 para un 61.16% y estamos en octubre. Por eso le digo, entonces prácticamente... Estamos en octubre, Alfonso. Aproximadamente 40% que ya... No, y lo irónico es de que estamos con necesidad. La sociedad demanda respuesta y lo irónico es de que los recursos que ya están planificados, miren los porcentajes bajos de ejecución presupuestaria y no digamos igualmente que no podemos dar solución ni con lo que ya está planificado, ni lo podemos ejecutar en tiempo y forma, que todavía si hubiéramos ejecutado esto, lo llevamos en tiempo y forma ejecutado, todavía habría un gran porcentaje de necesidad o de falta de cobertura que hubiera. Entonces lo irónico es de que tenemos mucha necesidad en la sociedad hondureña y que lo que ya está planificado ni aún así lo podemos ejecutar de manera en tiempo y en forma, ¿no? Perfecto, segunda pausa, ya volvemos. Bueno, ya no hay tiempo para más, me dicen. Conclusiones, por favor. Pues ve que estamos comenzando, Ramón. No, conclusiones. No, mire, Ramón, en este tema, cuando usted ve esta cantidad de presupuesto ejecutado y cuál aún está pendiente, entonces es un poco llamar a la reflexión, a la atención. Ojalá que los diputados le den amplio debate en el Congreso Nacional al presupuesto, que puedan analizar estas cifras, cómo está el tema presupuestario y hacia dónde debe ir la inversión realmente social y pública, atender los sectores que realmente necesitan esa economía de subsistencia de la que hablamos y darle prioridad para dejar un programa permanente y equitativo que sirva y que siente las bases de una nueva política alimentaria en el país en materia de inversión social y no algo muy efímero que prácticamente solo es en periodo electoral, que se utiliza de gran manera para tener varios sectores y que ojalá prioricen también, Ramón, aprovechando, prioricen el tema de poder atender las grandes necesidades de salud del país. Alfonso Díaz. Ahorita que salimos aplazados, la última vez en la cuenta del milenio, uno de los indicadores en los cuales salimos aplazados era en eficiencia y eficacia institucional. Entonces yo creo que hay que hacer un fuerte análisis sobre esto. Número uno, la estructura del presupuesto. Número dos, la eficiencia y el fortalecimiento institucional, porque es el colmo que habiendo tanta necesidad no tenemos ni la capacidad de ejecutar en tiempo y forma los recursos que ya tenemos disponibles. Bueno, así están las cosas. Y meten una ley de justicia tributaria que no tiene el respaldo de los diputados. Tal vez unos 50 diputados que son en esto, sí, no menos creo. Menos, no hay votos. Y ahora el Partido Liberal está proponiendo una ley de equidad tributaria que dice que puede como reorientar un poco a la que ya se sometió a discusión en primer debate en el Congreso Nacional. Pero bueno, yo
tengo mi criterio. Si hay que buscar recursos, hay que buscar la forma de cómo invertirlos y cómo ejecutarlos, principalmente en proyectos que generen riqueza. Es que creo que se han equivocado, quieren confrontar pobres con ricos o empresarios con trabajadores. Son complementarios. Si no hay inversión, no hay empresas, no hay emprendimiento y no hay generación de empleo. Hay que ampliar la base tributaria. Creo que ahí está la clave. Pero sin pelear. Sin pelear. Sin pelear con el que genera, el que genera producción y genera empleo. Es que los dos se necesitan y tienen que ir en la misma dirección y ese es el equilibrio. Lo que pasa es que pasamos de un debate económico-financiero a un debate político. Ok, bueno. Gracias, señores. Muy amables. Un gusto haber estado acá. Hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.